Bienvenidos a Físico-Química 2025. Hoy vamos a ver el modelado de las isotermas de sorción para los alimentos. La deshidratación es clave en la preservación de los alimentos y el conocimiento de las isotermas de sorción de agua es fundamental para garantizar la eficacia de la deshidratación y provee información imprescindible para el diseño de equipos de secado. Por otro lado, es importante conocer la estabilidad de los alimentos deshidratados durante el almacenaje, porque la actividad acuosa afecta las reacciones físicas y químicas del deterioro, pareamiento no enzimático, oxidación de lípidos, actividad enzimática y retención de aromas. Además, se puede disponer de conocimiento termodinámico de la absorción de agua con isoterma de sorción a diferentes temperaturas. Los modelos teóricos que modelizan las isotermas de sorción en general son modelos empíricos, y porque cualquier modelo teórico de sorción de un alimento se ve limitado por las propiedades higroscópicas de los constituyentes. La isoterma de sorción depende de la composición del alimento y de la temperatura. Existe también el fenómeno de histéresis, donde no coinciden los procesos de absorción con el de desorción. Y además, no existe un modelo teórico que incluya todo el rango de temperaturas. El modelo más difundido que caracteriza a una isoterma de sorción en un alimento es el modelo de Beth y que tiene el nombre por las siglas de los apellidos de los autores y data de 1938. Este modelo está basado en estas suposiciones. Recuerden ustedes que la absorción en los alimentos del agua en los alimentos es una absorción de tipo física y se da en multicapas. El modelo de Beth dice que las capas, primera la monocapa, la que está sobre el alimento en sí, tiene una energía superior que el resto de las capas. La entalpía, que es esa entalpía que hace que el vapor de agua se adhiera a la superficie del alimento, tiene un delta H de vaporización más un calor extra que se llama calor de sorción. Y este calor de sorción engloba a la energía térmica de interacción entre las moléculas del agua y los puntos de absorción. Las otras capas tienen una energía igual al delta H de vaporización del agua pura. Y por último, la absorción se ocurre solamente en sitios activos. Este es el modelo de Beth como comentario. Recordar que siempre en isoterma de absorción la humedad va a estar expresada por kilo de agua sobre kilo de sólido seco. Aparece en el modelo M0, que es la humedad de monocapa, la humedad del producto correspondiente a una capa monomolecular de agua absorbida, también expresada en kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido, una constante C que depende de la temperatura y del calor de absorción. Y bueno, si lo queremos linealizar, porque es más fácil el tratamiento de una ecuación lineal, entonces tendríamos que graficar sobre el eje de las abscisas AW1 menos AW por la masa de equilibrio y en el eje de las ordenadas AW. Lo que vamos a obtener es una pendiente y la ordenada al origen. Y la humedad de monocapa, que es lo que nosotros buscamos obtener en este modelo, es igual a 1 sobre la pendiente más la ordenada. Otro modelo conocido es el modelo de Gap, que data de 1981, que tiene las mismas suposiciones que el modelo de Beth, pero incorpora una constante K. Justamente cuando el valor de K vale 1, es la ecuación de Beth. Y las principales ventajas del modelo de Gap es que también posee una base teórica sólida, describe adecuadamente el comportamiento de absorción de la mayoría de los alimentos en un rango de AW de 0,90 a 0,95. Tiene una fórmula matemática con solo 3 parámetros, lo que la hace muy adecuado para cálculos en ingeniería. Sus parámetros tienen un significado físico relacionado con los procesos de absorción y permite describir
ciertos efectos de la temperatura sobre las isotermas mediante ecuaciones tipo Arrhenius. Aunque los modelos de Bethe y de Gap, así como el concepto de monocapa en que se basan, son aparentemente útiles para explicar varios mecanismos de estabilidad, no siempre son compatibles con todos otros aspectos del fenómeno de absorción de humedad. Y por eso también hay otras ecuaciones que son empíricas. Pero continuemos con el modelo de Gap que se diferencia de todo el resto de las ecuaciones porque no puede linealizarse, sino que vamos a obtener una ecuación que es un polinomio de segundo grado. Y ese polinomio nos permite calcular la humedad del producto correspondiente a la monocapa, una constante que se llama C0, que es la constante de Guggenheim, característica del producto y relacionada con el calor de absorción en la monocapa, tiene un número que varía entre 1 y 20, y K es un factor de corrección relacionado con el calor de absorción en la multicapa y varía entre 0,7 y 1. Esta ecuación de tipo de segundo grado se puede representar a través de en abscisas, graficar AW sobre la masa de equilibrio y en ordenadas actividad acuosa. Acá tenemos la ecuación, vamos a reemplazar para que sea más simple el tratamiento. La expresión alfa corresponde a el término que tiene a actividad acuosa al cuadrado, la expresión beta al que tiene actividad acuosa y por último epsilon. Por lo tanto, los parámetros se van a hallar con estas ecuaciones que están vinculados cada uno de las constantes. La ecuación empírica de Henderson tiene también una base termodinámica, aparece en 1952 y en la ecuación estaba involucrada la temperatura. Luego se hizo una modificación y se eliminó la temperatura reemplazándolo por un término F, que es un parámetro junto con N, característicos del material que coinciden con la pendiente y la ordenada al origen de la linealización de esta ecuación. Y lo que tenemos que hacer entonces es graficar el logaritmo decimal y otra vez el logaritmo de 1 sobre 1 menos AW en función del logaritmo decimal de 100 sobre la masa de equilibrio. En muchos casos se comprobó que los puntos se alineaban según 2 o 3 rectas. Este hecho se supuso era debido a que la absorción de agua no tiene lugar de forma continua y uniforme, sino que responde a distintas etapas que obedecen a mecanismos diferentes y consecutivos. Y que la segunda recta para humedades relativas mayores tenga menor pendiente, indica que la humedad de equilibrio aumenta más rápidamente con la humedad relativa, es decir, que en esa zona hace su aparición la condensación capilar. La ecuación de Henderson ha alcanzado una gran difusión en el campo de la tecnología de los alimentos, reproduciendo bastante bien las isotermas de equilibrio para valores de humedad relativas comprendido en un rango de 0,10 a 0,75. Y el último modelo que quería comentarles es el modelo de Caury, que también es un modelo empírico donde aparece una MS, que es la humedad de seguridad de un alimento seco. Este modelo es muy bueno para alimentos deshidratados con una cantidad de agua de aproximadamente del 22%. Lo que tenemos que graficar es el logaritmo de 1 sobre la humedad de equilibrio en función de la humedad de equilibrio. Lo que vamos a hallar es una pendiente, una recta de pendiente negativa, y lo que nosotros vamos a necesitar es simplemente la ordenada al origen, que vamos a despejar la humedad de seguridad, que es igual a 1 sobre 4,5 por la humedad de seguridad. Recordemos que las isotermas de absorción dependen fuertemente de la temperatura y cuanto más alta sea la temperatura, crecen, o sea, disminuyen hacia abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta de 20 grados, aumentamos la temperatura a 30 y humedamos a temperatura 40, entonces se achatan hacia, las temperaturas crecen hacia abajo. Si nosotros tomamos
esta humedad constante, podemos llamarla M1, a esta segunda M2 y a esta segunda M3, y para cada una de ellas graficamos para cada temperatura cuál es la actividad acuosa, podemos hacer un diagrama con un gráfico como este, donde está graficado 1 sobre la temperatura y el logaritmo de la actividad. Y entonces, para la humedad 1, para la humedad 2, para la humedad 3, y así tener diferentes rectas. Estas rectas, lo que vamos a ver es que la pendiente disminuye a medida que aumenta el contenido de humedad. Para volver un poquito más sobre la idea, realizar este tipo de regresión está directamente relacionada con la ecuación de Clausius-Clapeyron, que la pueden ver en equilibrio de fase para un solo componente. La deducción de esta ecuación, que surge a partir de la expresión del potencial químico en equilibrio, el potencial químico, en este caso del líquido, con el potencial químico del vapor. Y esta expresión surge de la ecuación de Clausius-Clapeyron, pero en una integral de tipo abierta. Entonces tenemos el logaritmo de la presión del agua pura es igual a menos delta H de vaporización sobre RT más C, y T es la temperatura. Ahora, esto pasa con el agua en equilibrio líquido-vapor. ¿Qué pasa con el alimento? El delta H de vaporización ahora tiene una energía extra que se llama calor de sorción. Y la expresión de presión de vapor ahora de pura va a ser la presión de vapor del agua en el alimento. Entonces, si restamos a la segunda expresión, la restamos la primera, lo que vamos a sacar es una ecuación que dice que el logaritmo de la actividad acuosa es menos el calor de sorción sobre RT más C. Y ese calor de sorción, entonces, lo podemos hallar si graficamos el logaritmo de la actividad en función de 1 sobre T. Recuerden que yo les había contado que con una humedad constante, hacer una tablita donde ponemos la temperatura y la actividad acuosa, y luego a la actividad acuosa la transformamos en logaritmo y a la temperatura en absoluta 1 sobre T. Vamos a hacer una regresión lineal donde vamos a despejar el calor de sorción. El calor de sorción siempre va a ser positivo porque recordemos que la pendiente de la ecuación es negativo. Entonces, el calor de sorción, como les decía, siempre va a ser positivo. Entonces, ¿qué pasa? Para condensar, nosotros tenemos que disminuir la entalpía. El delta H va a ser negativo. Es una reacción de tipo exotérmica. Entonces, si delta G tiene, ¿qué pasa con los alimentos? En un alimento, la energía libre tiene que disminuir para que se produce el proceso de pasar del estado vapor al estado líquido. La condensación del agua en la superficie del alimento es un proceso espontáneo y exotérmico. Y acá podemos ver con distintas humedades cómo el delta G disminuye cuando aumenta la humedad, y en este caso tenemos una humedad, el delta H tiene un valor máximo, ese delta H de condensación tiene un valor máximo que equivale a la humedad de monocapa. Y también tenemos la mayor entropía en la humedad de monocapa. El libro que nos sirvió para hacer todo este estudio, que lo pueden buscar en la plataforma, es Termodinámica y Cinética de Sistemas del Alimento y su Entorno. Es un libro muy lindo que lo pueden leer y buscar toda la información que quieran sobre isotermas. Nos vemos en la próxima.